Hoy nos adentramos en un tema crucial, el panorama financiero en Latinoamérica. Desde las decisiones económicas hasta las tendencias de inversión, vamos a desglosar cómo afectan tu bolsillo y qué estrategias puedes utilizar para proteger tus finanzas en este entorno cambiante. Inflación y tasas de interés. Empezamos con la inflación, un tema que no podemos ignorar. En Latinoamérica, la inflación puede afectar significativamente tu poder adquisitivo. ¿Qué significa esto para ti? Básicamente, tus pesos reales o quetzales podrían comprar menos con el tiempo. Con tasas de inflación variables en la región, es crucial entender cómo afecta tu capacidad de compra y qué medidas puedes tomar para mitigar sus efectos. La inflación no es solo un aumento de los precios, también puede erosionar el valor de tus ahorros. En países con altas tasas de inflación, el valor de la moneda puede disminuir rápidamente, lo que hace que sea más difícil ahorrar y planificar a largo plazo. Además, las tasas de interés juegan un papel importante en este panorama. Cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés para controlar la inflación, los costos de los préstamos aumentan, lo que puede desacelerar el crecimiento económico y afectar el acceso al crédito para empresas y consumidores. Es crucial entender cómo las políticas monetarias de los bancos centrales influyen en las tasas de interés. Las decisiones sobre las tasas de interés afectan no solo a los préstamos bancarios y las hipotecas, sino también a la rentabilidad de las inversiones. En un entorno de tasas de intereses altas, los inversionistas pueden optar por activos financieros más seguros, mientras que en un entorno de tasas bajas, puedes buscar mayores retornos de inversiones más riesgosas, pero potencialmente más lucrativas. Además, la inflación y las tasas de interés, la estabilidad política y económica de cada país juega un papel crucial en la atracción de inversiones. Los inversionistas buscan entornos políticos estables y previsibles para invertir a largo plazo. La incertidumbre política puede aumentar el riesgo percibido y disuadir la inversión extranjera directa, lo que afecta negativamente el crecimiento económico y la creación de empleo. Reformas económicas. Las reformas fiscales también están en el centro de atención. ¿Qué cambios están siendo implementados y cómo podrían impactar tus inversiones? Desajustes en impuestos hasta políticas de gasto público. Estas reformas pueden tener efectos directos en la economía local y, por ende, en tu capacidad de generar ingresos pasivos. Un ejemplo reciente son las reformas fiscales en varios países latinoamericanos que buscan aumentar los ingresos del gobierno y reducir los déficits fiscales. Estas reformas pueden incluir cambios en los impuestos sobre la renta, el IVA y los impuestos corporativos, que afectan tanto a individuos como a empresas. Es crucial estar al tanto de estas reformas para ajustar tu estrategia financiera y fiscal en consecuencia. Las reformas económicas pueden tener un impacto significativo en la competitividad de un país y en su atractivo para la inversión extranjera. Por ejemplo, políticas que promueven un entorno empresarial más favorable, reduzcan la burocracia y mejoren la infraestructura pueden atraer más inversiones y estimular el crecimiento económico a largo plazo. Es fundamental entender cómo las reformas estructurales afectan diferentes sectores de la economía. Por ejemplo, la reforma energética puede abrir oportunidades en el sector de energía renovable, mientras que la reforma laboral puede impactar la flexibilidad del mercado de trabajo y la competitividad empresarial. Los inversionistas y empresas deben adaptarse rápidamente a estos cambios para aprovechar nuevas oportunidades y mitigar riesgos. Oportunidades de inversión. Ahora hablemos de oportunidades. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión en Latinoamérica en 2024? Sectores como la tecnología, la energía renovable y la infraestructura están en auge en varios países de la región. La tecnología continua es un motor de crecimiento en Latinoamérica, con startups innovadoras y empresas establecidas que aprovechan la creciente adopción de Internet y el comercio electrónico. La expansión de la conectividad digital y el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el blockchain están transformando industrias tradicionales y creando nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, la energía renovable está ganando terreno con incentivos gubernamentales y la creciente conciencia ambiental. Invertir en proyectos de energía solar, eólica o hidroeléctrica no solo puede ser rentable, sino también beneficioso para el medio ambiente. Los países latinoamericanos con abundantes recursos naturales están aprovechando estas fuentes de energía limpia para reducir su dependencia de combustibles fósiles y cumplir con los compromisos internacionales sobre el cambio climático.
La infraestructura es otro sector clave, con países invirtiendo en la mejora de carreteras, puertos y aeropuertos para impulsar el comercio y el desarrollo regional. Estas inversiones no solo generan oportunidades para empresas de construcción e ingeniería, sino que también puede crear empleos y estimular el crecimiento económico a largo plazo. Los proyectos de infraestructura son especialmente importantes para mejorar la conectividad dentro de un país y entre países vecinos, facilitando el comercio internacional y atrayendo inversiones extranjeras. Además de los sectores tradicionales, la economía creativa está ganando terreno en América Latina, con industrias como el cine, la música, el diseño y los videojuegos que generan empleo y contribuyen al crecimiento económico. La inversión en capital humano y la promoción de talentos locales son clave para el desarrollo sostenible de esta industria emergente. Consejos prácticos. En tiempos de incertidumbre económica, proteger tus inversiones es clave. ¿Qué estrategias puedes emplear para mitigar riesgos? Diversificar tu portafolio. Estar atento a las noticias económicas y mantener una reserva de efectivo son algunas prácticas recomendadas. Aprende cómo puedes ajustar tu estrategia de inversión para navegar exitosamente en este panorama financiero volátil. La diversificación es esencial para reducir el riesgo en tu portafolio. Al invertir en diferentes sectores y países, puedes mitigar el impacto de eventos económicos adversos en una región específica. Además, mantener una reserva de efectivo te permite aprovechar oportunidades de inversión cuando los mercados se encuentran en mínimos y protegerte contra gastos inesperados. Mantenerse informado sobre las noticias económicas y políticas es fundamental para tomar decisiones informadas. Las decisiones de los bancos centrales, cambios en las políticas fiscales y eventos geopolíticos pueden tener efectos significativos en los mercados financieros. Utiliza fuentes confiables y consulta a asesores financieros si es necesario para entender cómo estos eventos pueden afectar tus inversiones. Además de la diversificación y la reserva de efectivo, considera tu horizonte temporal de inversión y tus objetivos financieros al desarrollar tu estrategia. Invertir a largo plazo puede ayudarte a superar las fluctuaciones del mercado y aprovechar el crecimiento sostenido de ciertos sectores y regiones. La educación financiera juega un papel crucial en la capacidad de tomar decisiones informadas y gestionar eficazmente tus finanzas personales. Aprender sobre conceptos como el riesgo y el rendimiento, la diversificación, la gestión de la deuda y la planificación fiscal te permite optimizar tu estrategia financiera y alcanzar tus metas a largo plazo. Nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Cómo crees que la inflación en Latinoamérica afectará tus finanzas personales? ¿En qué sectores ves tú las mejores oportunidades de inversión? Comparte tus experiencias y estrategias en los comentarios. Tu participación es esencial para enriquecer esta conversación. Comparte tus propias experiencias y estrategias sobre cómo manejas tus finanzas e inversiones en Latinoamérica. ¿Qué consejos prácticos tienes para otros espectadores? Juntos podemos aprender y crecer financieramente en este dinámico panorama económico. Para concluir, entender el panorama financiero en Latinoamérica es crucial para tomar decisiones financieras informadas. Mantente actualizado con nuestro canal para más análisis y noticias sobre economía y finanzas en la región. Recuerda darle like al video, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos.